Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos el placer de contar con la doctora Pilar Nájar, una destacada doctora cirujana, radicada en México. En esta entrevista, nos adentramos en el fascinante mundo de la capilaroscopía, una técnica innovadora que permite observar en vivo la microcirculación a través de los capilares en los dedos de las manos, alrededor del pliegue ungueal, cerca de la cutícula. Esta herramienta es clave en la salud preventiva, ya que ayuda a detectar signos tempranos de enfermedades autoinmunes y circulatorias, entre otras. Acompáñanos para descubrir cómo este examen sencillo puede proporcionar valiosos conocimientos sobre nuestra salud y bienestar. Estimada doctora Pilar Nájar, en nombre de Doctores Turimed, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para que nos pueda compartir sus conocimientos y experiencias en el uso de la técnica de capilaroscopía, lo cual sabemos es un estudio que ayuda a los médicos a la detección temprana de algunos padecimientos en sus pacientes. Dejamos con ustedes a nuestra invitada, la doctora Pilar Nájar, quien nos explicará en detalle en qué consiste la capilaroscopía y cuáles son sus beneficios, tanto para los profesionales de la salud, pero además para el paciente, ya que en el momento de la prueba, puede en cuestión de minutos, conocer a grandes rasgos cuál es su estado de salud, o cuáles serían las posibles enfermedades que podría desarrollar en los próximos 5 años como mínimo. Conozcamos a continuación quién es la doctora Pilar Nájar. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México. Doctor en Filosofía en Ciencias de la Salud con especialización en Aplicaciones de Salud Pública, PhD. Por experiencia e investigación. Aplicada con evaluación de Charisma University y Harvard University Global System Tools. Doctorado honoris causa por su investigación en el uso de la capilaroscopía en la práctica médica. Académica titular del curso Taller de Aplicación de Técnicas de Valoración Metabólica. Además de muchos otros estudios realizados y asociaciones como el Instituto Médico Japonés, en Tokio, Japón. ¿Qué es la capilaroscopía? Es una técnica. ¿Por qué la utilizamos? Porque en la vida actual tenemos muchos factores que nos van envejeciendo. Tenemos, por ejemplo, en las grandes ciudades el smog, tenemos las radiaciones, y todo esto nos produce radicales libres que reaccionan con moléculas de nuestro organismo y las alteran y las cambian. Por ejemplo, podemos ver que el estrés oxidativo va a oxidar una fruta o un vegetal, pero de la misma manera va a oxidar a nuestras células. Y esto va a alterar el equilibrio metabólico. La actividad metabólica comprende todos aquellos eventos que permiten a nuestras células cumplir sus funciones de energía, mantenernos vivos y equilibrados. Cuando estas alteraciones metabólicas aumentan, ya sea por todos los factores ambientales, pero aparte, porque tus características genéticas son tales que hacen que esto cambie tu metabolismo, esto va a disparar diferentes alteraciones y esto nos va a mantener enfermos. Entonces es nuestra genética y todo lo que hay alrededor de nuestra vida, de nuestro estilo de alimentación también. Por eso es que es conveniente utilizar herramientas diagnósticas que no invadan, que sean inocuas y que sean confiables, que nos ayuden sobre todo a prevenir y controlar algunos padecimientos, y esto nos permita crear una conciencia de salud. La capilaroscopía no es invasiva, es inocua, es fácil de realizar y tiene un bajo costo. La interpretación permite que la persona pueda observar en vivo el estado de sus tejidos y que se pueda hacer un diagnóstico o que se pueda ayudar a controlar el metabolismo de la persona en diferentes padecimientos. ¿Qué ramas de la medicina la utilizan? Actualmente reumatología principalmente, pero también alergología, que se dedica a revisar qué sucede con las alergias, angiología, que se dedica a ver todos los padecimientos de los vasos sanguíneos, y la medicina interna. ¿Dónde se realiza? Bueno, se realiza en lo que llamamos pliegue ungueal. Yo diría que debajo de la cutícula, donde termina la uña, podemos ver los vasos sanguíneos más pequeñitos de nuestro cuerpo, en la disposición que vemos en la letra A,
y en la realidad que vemos en la letra B. ¿Qué vamos a observar? Bueno, cómo está la piel, cómo está el tejido, cómo está la microcirculación de esos vasitos, si tenemos grasa, si hay inflamación, cómo están los vasos linfáticos chiquititos y algunas otras cosas más. Por ejemplo, podemos ver cambios en el capilar de padecimientos hasta 5 años antes de que se detecten por estudios de laboratorio. ¿Por qué los podemos ver así? Pues porque estos vasos sanguíneos son chiquititos y todo empieza por lo pequeño. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se pueden ver los capilares normales. Podemos ver la circulación, podemos ver que son largos, que están nutridos por unos vasos sanguíneos más gruesos abajo. Podemos ver en este capilar que se señala que una de las ramas es más gruesa, pero en general podemos ver que estos capilares son normales y es lo que esperamos ver en cada una de las personas. Estos son algunos ejemplos de lo que podemos ver. Podemos ver inflamación, podemos ver engrosamiento, vean aquí mi cursor, engrosamiento y crecimiento de un vaso capilar. Podemos ver que en los pequeños vasos linfáticos se está acumulando todo aquello que nos hace daño o que es tóxico. Podemos ver que algunos capilares crecen a lo ancho. Podemos ver que algunos capilares tienen un fondo blanco como si fuera un proceso inflamatorio. Podemos ver que algunos capilares cambian su forma y entonces se arborecen o parecen arbolitos. Podemos ver que algunos se tuercen. Podemos ver que algunos emiten más ramificaciones de las normales y en algunos podemos ver que se empequeñecen mucho. Todo esto corresponde a diferentes padecimientos y no solo el que le está haciendo el estudio lo ve también la persona. Veamos este capilar que tiene aquí estas bolitas que nos significan principalmente pequeños trombos y vean cómo se ha deformado el capilar. Podemos ver estos capilares en los que está muy elongada o muy alargada la rama y parece que los hubieran aplastado. Podemos ver estos capilares que han cambiado tanto que nos hacen pensar en padecimientos muy importantes, tan graves como quizá un tumor maligno. Podemos ver también algunos parásitos como podrían ser hongos, como podrían ser parásitos microscópicos. Los podemos ver porque se mueven. Sabemos que son hongos o sabemos que son bacterias. Y vemos de diferentes tipos. También podemos ver acúmulos de grasa que desde luego son pequeñitos, pero van a crecer si nosotros no cambiamos el estilo de la alimentación. ¿Por qué debemos de aprender capilaroscopía o por qué debemos de hacernos una capilaroscopía? Porque nuestros ojos tienen que ver cómo estamos por dentro para que hagamos conciencia, es decir, lo que los ojos no ven, la mente no conoce y entonces no existe. Y esta es una forma de ayudarnos a conocernos y también de ayudarnos a prevenir muchos de los padecimientos que podemos tener. Gracias. Ahora quiero preguntarle, considerando que en la mayoría de las poblaciones, por el ritmo de vida, por las mismas crisis económicas que vivimos o por tasas altas de desempleo, y porque se manejan niveles bastante altos de estrés por diferentes razones. ¿Considera usted que la capilaroscopía puede ayudar a descubrir qué potenciales enfermedades puede llegar a desarrollar una persona con altos niveles de estrés en un futuro cercano? Hace unos 7 años yo, a través de un grupo que lidero, conocí la capilaroscopía y me di cuenta de que tiene una amplia proyección y es algo muy interesante, porque estudiando los capilares me he dado cuenta que sí podemos anteceder muchos padecimientos, pero sobre todo podemos educarnos. O sea, yo como paciente me puedo educar al ver cómo estoy y yo como médico puedo ayudar al paciente a ver cómo está. Eh, ¿En qué procesos lo utilizo? En todos.
yo le doy una continuidad al paciente de cuando empieza su padecimiento y vamos viendo la transformación cuando él sigue los lineamientos adecuados y también vamos viendo la transformación cuando la persona continúa de la misma manera porque sabemos qué es lo que va a suceder, pero esta persona también lo va comprobando. A través de esto hemos visto cambios que hay, por ejemplo, de un niño o de un bebé, cómo va cambiando a través de las diferentes etapas de su vida, cómo van cambiando sus capilares. Yo he visto, por ejemplo, que en personas que hacen ejercicio, su capilar es más adecuado, mejora la circulación, casi no hay trombos, casi no vemos parásitos. Las personas que consumen más verduras, también podemos ver que el capilar tiene mejor circulación, que es más largo, que oxigena mejor. Entonces estamos viendo que estos son efectos saludables en un cambio muy pequeño de las personas y ellos los pueden ver. Pero también vemos que después de una situación grave, de un padecimiento grave, hablemos de COVID. Después de COVID vemos muchos procesos inflamatorios reales, mucho estrés oxidativo real. Los capilares casi desaparecen, hay una gran cantidad de trombosis y bueno, eso sabemos que nos va a llevar a ciertos padecimientos. Yo tengo pacientes que después de COVID todavía tenemos grandes consecuencias porque nos los dejó con diabetes, con hipertensión, con enfermedad pulmonar crónica. Pero al ver sus capilares, nosotros sabemos por qué está ocurriendo eso. Lo sabemos porque vemos procesos inflamatorios, procesos oxidativos muy importantes y sabemos que eso nos va a llevar a afectar diferentes órganos. Entonces, ¿en qué me sirve? Bueno, a mí me sirve principalmente para yo darme cuenta o controlar la forma en que yo estoy atendiendo a un paciente, darle una secuencia y a mí como paciente me ayuda a saber qué es lo que estoy haciendo de manera inadecuada y que puedo o debo de cambiar si yo no quiero seguir por esa ruta. Y ahora, ya para finalizar nuestra plática, observamos que algunas empresas ya se dieron cuenta que vale la pena invertir en cuidar la salud de sus colaboradores o empleados. ¿Qué consejo les podría dar usted a esos gerentes de recursos humanos, a los empresarios en general, cómo una empresa se puede beneficiar al implementar campañas de salud preventiva en sus empresas por medio de la capilaroscopía? Es un método muy sencillo y muy económico, en el que se le permite a la persona ver, preguntar y que puede hacer conciencia. Una empresa está constituida por personal humano. El personal humano tiene sentimientos, tiene aspiraciones, tiene frustraciones y a veces tienen demasiado estrés. En el nivel que ellos trabajen puede haber mucho estrés. Por ejemplo, aquí en México el tránsito automovilístico es tan intenso que es lo que más estrés ocasiona en los empleados porque a lo mejor yo hago 1 hora en llegar de aquí a mi trabajo, pero con el tránsito puedo hacer 2. Ya no tengo la manera de tener control sobre eso, me estresa mucho y eso, aunque de manera indirecta no es algo de la empresa, al ocasionarme estrés, pues yo voy a tener padecimientos, por ejemplo, hipertensión, dolor de cabeza, en diferentes situaciones por ese estrés en el que yo ya sé que voy a llegar tarde y es la tercera vez que llego tarde a mi trabajo o la quinta vez, o cuando tu empresario me estás pidiendo que acelere mis procesos y por alguna razón no puedo, o cuando me estás pidiendo que haga algo que estaba programado para dentro de 2 semanas y lo quieres como que para mañana. No nos damos cuenta a veces de ese tipo de presiones, pero sí sabemos que si soy diabético, pues me va a subir más el nivel de glucosa, y si soy hipertenso, pues me va a subir más la presión, y si soy una persona ansiosa, pues me va a subir más la ansiedad, y esto me va a condicionar diferentes padecimientos, o va a agudizar mi ciatialgia, mi cervicalgia, lo que yo tengo lo va a aumentar. ¿Qué tengo que hacer? Pues prevenir y entonces viendo el estado general de mis colaboradores, es decir, de mis empleados, pues yo puedo diseñar algunas terapias grupales, por ejemplo, la risoterapia, que es grupal, y que les va a enseñar a estas personas a relajarse,
a sentirse más cómodos y podemos comprobar si están funcionando a través de hacer otro estudio. Y a veces ni siquiera con otro estudio, pues ya viendo que todos están trabajando muy bien y relajados, sabemos que estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque una persona sana es más productiva que una persona enferma, tanto en un empleo como en su casa, ¿sí? Cuando la persona está sana, todo se puede lograr. Cuando la persona está enferma, hay muchos limitantes. Y esto hace que la persona y su familia pierdan oportunidades y que la empresa también las pierda. Si encuentras útil esta información, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y selecciona la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, y comparte este video con más personas que les puede interesar esta información. Excelente presentación. Déjeme contarle, doctora Nájar, que cuando yo supe de esta prueba, hace algunos meses, por parte del doctor David Velázquez, el creador de Doctores Turimed, inmediatamente consideré que si la mayoría de las personas tuvieran la oportunidad de tener acceso a este estudio, en cualquiera de nuestros países en Latinoamérica, se lograrían muchas cosas, ya que ustedes lo realizan más que todo en países del norte. 1. En primer lugar, el paciente ahorra costos en el diagnóstico temprano de algunas enfermedades, al andar buscando entre varios médicos una respuesta y no encontrarla, y por otro lado el evitar la polifarmacia. 2. Evita el que una persona llegue a buscar médico hasta que la enfermedad se ha desarrollado, por lo tanto es mejor invertir en salud preventiva que en curar una enfermedad. 3. Veo una gran ventaja en la crisis que se está viviendo ya en muchos países, acerca de las consecuencias, que muchos expertos lo atribuyen a las vacunas del COVID-19, que se están viendo pacientes de edades relativamente jóvenes, con una serie de enfermedades express, que en muchos casos, en unos pocos meses los han llevado incluso hasta la muerte, cuando aparentemente antes estas eran personas sanas. Por lo tanto, esta prueba de capilaroscopía es recomendable para los vacunados cuando todavía no haya ninguna sintomatología.